Bueno, para este ejemplo en particular y para hacer este trabajo vamos a necesitar nuestros respectivos datos extraídos del lugar o de la fuente emisora. En este caso, pues tenemos el tipo de fuente, el coeficiente de dispersión, la altura del receptor y la tasa de emisión, que la tasa de emisión corresponde como tal al contaminante que vamos a analizar, entre otros datos. Tomamos los datos y los llevamos a nuestra hoja de trabajo, que es esta que tenemos aquí, y ya con todos los datos ordenados nos dirigimos como tal al programa y le damos donde dice New. Bueno, esto nos va a abrir una ventana en la cual cuando descargamos el programa, esta nos muestra una especie de prototipo en la cual podemos identificar diferentes tipos de contaminantes y de emisiones. Le damos clic y automáticamente esta nos muestra nuestra hoja de trabajo. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estos datos y los vamos a pasar a nuestra hoja de trabajo. En este caso tenemos que el tipo de fuente es puntual, como tenemos aquí. La expresión del coeficiente es rural y la altura del receptor es de 1,7 metros. La tasa de emisión del contaminante, en este caso podemos tomar cualquiera. Vamos a tomar el DLCO2, que es de 425,6. De ahí tenemos la altura del fluente, que es de 15 metros, el diámetro de la fuente, la velocidad de salida, la temperatura de salida de los gases, la temperatura ambiente. Bueno, después le damos en siguiente y nos aparecen otros datos como opciones de terreno. En este caso, las opciones de terreno nos dice que si es simple, es de terreno complejo o un terreno simple complejo. En nuestro caso vamos a tomarlo como complejo. De ahí tenemos que nuestro terreno es plano también. Después tenemos que escoger una de estas dos opciones. La primera es la distancia automática, que como tal es escoger el punto de la fuente de emisión, por ejemplo, una chimenea hasta cualquier otro punto que queramos evaluar. Por ejemplo, hasta 1000 metros, cómo va a actuar la pluma del contaminante hasta 1000 metros, cómo va a ser su concentración hasta esa distancia como tal. Y de ahí tenemos las distancias discretas, que como tal significa que es desde la fuente emisora, que en este caso es la chimenea, hasta cualquier otro punto en específico. Por ejemplo, una casa, un colegio, un hospital, entre otros. En este caso, pues vamos a seleccionar los dos para ver de mejor forma la emisión del contaminante. Y en este caso de opciones, como no tenemos los datos de la fumigación o del agua del edificio como tal, pues no los vamos a escoger y le vamos a dar siguiente. Ahora bien, aquí nos muestra si el terreno es complejo, si el terreno es elevado y nos muestra como tal la fuente emisora. Bueno, entonces luego del procedimiento anterior nos dirigimos a distancias automáticas. Aquí en estas casillas vamos a poner nuestra distancia mínima y nuestra distancia máxima, en este caso 1 y 1000 metros. Esto nos indicará el comportamiento a lo largo de 1000 metros de distancia. Damos en siguiente. Aquí vamos a poner nuestra distancia discreta. Según el ejemplo va a ser de 235 metros. Damos en siguiente, siguiente otra vez y siguiente otra vez. Aquí nos saldrá esta ventana con donde se nos muestra todos los datos que tenemos, como el tipo de fuente, coeficiente de dispersión, etcétera. Le damos en correr. Por último nos saldrá este gráfico, esta pequeña ventana donde nos indica que podemos seleccionar para ver el gráfico o un informe con nuestros resultados. Vamos a dar en la casilla de gráfico. Aquí nos saldrá este pequeño gráfico donde se nos muestra en el eje X la distancia recorrida y en el eje Y la concentración del contaminante. Aquí podemos observar que más o menos a los 300 metros se da el nivel de concentración máxima observado, que está entre 30.000 y 35.000 microgramos por metro cúbico. Y después observamos un comportamiento en donde la concentración va disminuyendo con la distancia. Cerramos, damos next otra vez, corremos de nuevo y ahora damos en Add Full File. Este nos abrirá un informe en WordPad. En este podemos observar todos los datos llenados y las concentraciones de los contaminantes a varias distancias con la altura de la chimenea. Ahí podemos ver. Y al final tendremos una especie de resumen con todos los resultados. Podemos observar que
terreno es simple. La concentración máxima será alcanzada más o menos a los 33.000 microgramos por metro cúbico a una distancia de 297 metros.